Muy buenas noches. A nombre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Tarija, sean bienvenidos. El webinar de hoy, el tema es cómo resolver las controversias emergentes de la contratación estatal con el apoyo de Interminis Global SRL. Nuestro expositor de hoy es el abogado, el doctor Hugo Cruz Mendoza, gerente general de Interminis Global SRL, especialista en Derecho Administrativo y asesoramiento a empresas constructoras y consultoras. Agradecerle al doctor por su tiempo, por su conocimiento que nos va a impartir. Y bueno, posteriormente a la exposición del doctor se va a dar un espacio para las preguntas y consultas que se deseen realizar. Adelante, doctor, por favor, la sala virtual es toda suya. Gracias. Muy buenas noches, estimado licenciado. Agradecerle, la verdad, la oportunidad a la sociedad por brindarnos la oportunidad de poder coadyuvar con un granito para que se tengan conocimiento un poco de qué manera se pueden resolver las controversias emergentes de una contratación estatal. En el presente caso, vamos a tocar exclusivamente y puntualmente lo que es referente al tema de falta de pago. Mi nombre es Hugo Cruz, como bien le indicó el licenciado. Soy el gerente general de esta firma de abogados y nuevamente reitero, para mí es un honor estar presente en este curso y exponer y absorber todas las dudas que se tengan. No sé si ya puedo empezar o esperamos unos minutos más, estimado. Hola. Dependiendo de su tiempo, doctor, por favor, como usted desee. Estamos a lo que diga, Licen. Lo que usted diga. Por respeto a la gente que se ha conectado a tiempo, yo creo que iniciaremos nomás, por favor. Muchísimas gracias. De todas maneras, igual le vamos a facilitar las diapositivas para que ustedes también puedan hacerles llegar, los que tengan interés, y de todas maneras igual hemos dejado un número al final de la diapositiva a efecto de que igual cualquier duda igual se le haga llegar. Ya ingresando a lo que es el análisis, en el presente punto lo que vamos a tocar, reitero, es cómo resolver las controversias emergentes de una contratación estatal. Muchos toman en cuenta de que una contratación estatal solamente es aquella contratación donde se perfecciona a través de un contrato administrativo. Pero dicho aspecto no es evidente en el entendido de que en nuestro ordenamiento jurídico actual existen diferentes formas de formalizar un proceso de contratación. Dentro de uno de ellos es el contrato administrativo, como asimismo una orden de trabajo o una orden de compra, mejor dicho, perdón, o orden de servicio. A efectos de aclarar estos conceptos, vamos a empezar primero con lo que es una orden de compra o orden de servicio y un contrato administrativo. Nos preguntamos, ¿qué es una orden de compra u orden de servicio? Consiste en una solicitud escrita que formaliza un proceso de contratación que será aplicable solo en casos de adquisición de bienes o servicios generales de entrega o prestación en un plazo no mayor a 15 días calendario. Esta modalidad está previsto en la norma que regula la contratación estatal en nuestro ordenamiento jurídico actual, que es el decreto supremo 181 a través de su artículo 5. Por ejemplo, nos preguntaremos cuándo se da una orden de compra. Una orden de compra se da, por ejemplo, cuando un proveedor hace una provisión de llantas para maquinarias de un determinado gobierno autónomo municipal. O una prestación, en el caso de que uno presta servicios para la reparación de vehículos de un municipio X.
Dentro de estos aspectos estamos ante una orden de compra o orden de servicio. En estos casos, mayormente las entidades territoriales autónomas, municipios, gobernaciones, de acuerdo al plazo establecido, lo perfeccionan a través de este instrumento, porque es más rápido. Y ahí queremos hacer énfasis de que anteriormente no se estilaba presentar casi una solicitud o una demanda referente a la solicitud de pago de este extremo. Pero ya con la vigencia de una ley que regula este procedimiento, que es la ley 620, se empieza ya a regular este aspecto. Y en lo que estamos tocando referente a una orden de compra o servicio, nos preguntamos si se puede demandar el pago de una orden de compra o servicio sin la existencia de un contrato documental de respaldo. La jurisprudencia hoy en día ya ha avanzado, motivo por el cual prevé la norma, por ejemplo, de que si yo como proveedor he entregado a un municipio X llantas o cualquier adquisición y mayormente en etapa de transición muchas entidades estilan realizar, entrégueme y luego regularizamos. En muchos casos no se ha procedido a cancelar tomando en cuenta de que observaban tráigame sus documentos y luego lo cancelamos. Pero hoy en día la jurisprudencia ha avanzado y está haciendo valer los principios que ya establecía la norma, ya establecía nuestro texto constitucional, es decir, el principio de verdad material. Bajo este principio, los jueces de instancia, ante todo, deben buscar la verdad real y material de los hechos por encima de la verdad formal, es decir, que si yo he provisto un determinado equipo o paquete y por desgracia no haya realizado o no haya suscrito una orden de servicio u orden de compra, pero sí tengo proformas, puedo demandar con estas proformas. La norma me faculta. Es en ese sentido que previo a ingresar a los contratos administrativos, hacemos énfasis también a esta forma de formalización que, reitero, con antelación, no se daba cursos, estaban observando las denuncias, o mejor dicho, perdón, las demandas, no estaban admitiendo en el entendido de que indicaban de que esto o no se tendría toda la documental de respaldo, que no existía un contrato administrativo, pero reitero, la norma ha previsto estos extremos. Y hoy en día se puede demandar, incluso si es que no tengo una orden de compra o servicio, con las proformas correspondientes, incluso dentro de un proceso X se hace una inspección y se demuestra de que el objeto de la compra ha cumplido con el fin previsto. Con ese antecedente, ahora vamos a ingresar lo que es un contrato administrativo. Todos ya, comúnmente ya, mayormente en todas las demandas que se han presentado siempre ha sido referente a las controversias que han emergido dentro de un contrato administrativo. ¿Y qué es un contrato administrativo? Son aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza. Es un contrato. Y estos contratos pueden ser, reitero, como lo indicaban anteriormente, de una provisión de bienes, ya sea de una contratación de obras, ejecución de un proyecto X o una consultoría. Haciendo este énfasis, tanto lo que es una orden de compra y un contrato administrativo, ahora vamos a ingresar en sí a la vía idónea, a la vía correcta, mediante el cual se puede materializar de qué manera se puede proceder al cobro de una controversia emergente de una contratación estatal. La vía idónea, de acuerdo a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico actual, es el proceso contencioso. ¿Y qué es un proceso contencioso? Un proceso contencioso es un conflicto emergente
como resultado ya sea de contratos, negociaciones, lo que hacíamos énfasis anteriormente, y concesiones del gobierno central y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional o de los gobiernos autónomos departamentales, municipales, indígena, originario, campesino y regionales, universidades públicas y demás instituciones públicas o privadas. Es decir, este proceso contencioso emerge de cualquier controversia emergente de una contratación, ya sea con una instancia que cumpla un rol nacional o departamental. Por ejemplo, aquí en la diapositiva colocamos de ejemplo cuando una empresa cumple el objeto del contrato y el Estado, ya sea gobernación, municipio, etcétera, no procede al pago del trabajo ejecutado. Aquí estamos dentro de un rol departamental. Pero cuando estamos en controversia con una instancia a nivel nacional, cuando, por ejemplo, el empresario firma un contrato, ya sea para la ejecución de un proyecto, construcción de un camino X, o la apertura de un camino, o la construcción de un sistema de riego, con una instancia nacional. ¿Y cuál es una instancia nacional? La UPRE. Hay varios empresarios que han suscrito contratos con la UPRE y por la característica y por el alcance de esta entidad, que es la unidad de proyectos especiales, cualquier controversia que emerja de esta contratación tiene que ser demandado en la instancia correspondiente que incumba a un rol nacional. Había mucha confusión, incluso aún a la fecha, pese a que desde el 2014 ya existe una ley 620 que regula el procedimiento de un proceso contencioso y del proceso contencioso administrativo. A pesar de la existencia de ello, existe aún hasta la fecha alguna confusión donde incluso en muchos casos se han utilizado la vía incorrecta. Es decir, para proceder al cobro de una planilla X, han formulado un proceso contencioso administrativo y eso es incorrecto, por cuanto aquí en esta diapositiva se establece de manera clara cuál es la diferencia entre ambos. El proceso contencioso deviene de una relación que tiene el particular con el Estado, ya sea por un contrato, concesión o negociación, debido a una contención o contracción, cuando se produce una falta de pago de lo pactado. Es decir, cuando existe una negociación entre el empresario y el Estado. Ahí es procedente la vía contenciosa. En cambio, es muy diferente la vía contenciosa administrativa, que esta esfera, que esta vía procede cuando existe un litigio que se presenta para impugnar en la vía judicial resoluciones emitidas por el Estado, que necesariamente no tengan otra vía o forma para ser modificadas. Es decir, existe una diferencia muy abismal entre ambas instancias. De ahí es importante hacer esta diferencia a efectos de que el empresario, cuando intente iniciar una acción correspondiente, vea el mecanismo o la vía correcta. Nos preguntamos, referente al trámite de un proceso contencioso, ya estamos entrando ya a los requisitos que necesito como empresario o el empresario para presentar una demanda, una acción ante la instancia judicial correspondiente. ¿Qué se necesita para presentar una demanda contenciosa? Es decir, ¿qué necesito? ¿Y qué documentación se requiere? Dependiendo, en este caso, de la empresa o la accidental que haya suscrito el contrato con el Estado. Por ejemplo, si la empresa es una empresa unipersonal o SRL, debe adjuntar documental que demuestre que la empresa se encuentra legalmente constituida en nuestro país, es decir, el registro del fondo empresa, el NIT, etc. En caso de que sea una empresa SRL, al margen de los requisitos citados, debe adjuntar
la constitución de la empresa y el poder del representante legal, que demuestre de que es una empresa SRL. Y si es una empresa accidental, es decir, si es una asociación accidental que está compuesta por varias empresas, pueden ser 2, 3 o muchas más, se debe adjuntar de la misma manera el NID, fondo de empresa de cada una de las empresas. Por ejemplo, si son 3 empresas, debo adjuntar NID de la empresa A, NID de la empresa B y NID de la empresa C. Y al margen de ello, al ser una asociación accidental, tiene que existir un contrato de constitución y el poder del representante legal. Y estos aspectos, de la misma manera, tengo que adjuntar y con esto ya tengo demostrado la legitimidad, la personería para presentar esta demanda. Una vez contado con estos documentos, a efectos de proseguir con el trámite del proceso contencioso, ¿qué documentación más necesito? En el presente caso estamos haciendo énfasis de un cumplimiento de contrato. ¿Y qué documentación necesito? Necesito el documento base de contratación, el contrato administrativo, orden de proceder, las planillas aprobadas o las planillas que se adeuden, planilla de liquidación o conciliación de cuentas, la acta de recepción provisional, la acta de recepción definitiva, formulario 500, y si existen solicitudes de pago por parte del empresario, ya sean cartas notariadas u oficios, igual tenemos que adjuntar a efectos de demostrar ante el juez competente de que la empresa ha solicitado en diferentes oportunidades de que se le proceda a cumplir con la obligación que ha cumplido. Esta documental tiene que ser en original o fotocopias legalizadas. ¿Qué pasa si la empresa no tiene esa documental? Ocurre en varios casos en donde el empresario ha ejecutado un proyecto X o ha ejecutado una supervisión o ha realizado un estudio correspondiente, pero la entidad no le entrega los documentos. En ese caso, la norma ha previsto una salvedad en el cual, a momento de presentar su demanda correspondiente, tiene que individualizar, indicando el contenido de la prueba, el lugar, archivo u oficina pública donde se encuentre. Es decir, si yo, como empresario, no tengo la documental correspondiente, puedo pedir al juez que requiera ante la entidad. Existe esa salvedad a efectos de que haga valer sus derechos correspondientes. Prosiguiendo ya con el trámite, ¿dónde se presenta una demanda contenciosa? De acuerdo al lugar de suscripción del contrato e instancia con la cual se ha suscrito. Por ejemplo, si se suscribió con una instancia que cumpla un rol nacional, la misma tiene que ser presentada en la ciudad de Sucre. Por ejemplo, si es suscrito un contrato para la ejecución de una escuela en la comunidad de Canas Moro, con la unidad de proyectos especiales, si bien ha sido ejecutado en la ciudad de Tarija, pero por norma, este proceso tiene que ser presentado en la ciudad de Sucre. Si se suscribió con una instancia que cumple un rol departamental, la demanda contenciosa se presenta en nuestro Tribunal Departamental de Justicia de cada ciudad, que será conocida por una sala especializada, que es la sala contenciosa. Es decir, cualquier contratación que se presente dentro de nuestro departamento o en otros departamentos tiene que ser presentado ante cada Tribunal Departamental de Justicia. Si es suscrito un contrato de provisión de bienes o ejecución de un sistema de riego en el Gobierno Autónomo Regional del Chaco, tengo que presentarlo en la ciudad de Tarija. Continuando ya con el objeto a demandar, hemos hecho ya énfasis sobre los documentos que necesitamos tanto para la personería, el lugar donde demandar. Ahora entramos a qué objeto puedo demandar en esta demanda. ¿Qué objeto puedo demandar dentro de esta vía? La demanda de cumplimiento, puedo demandar el cumplimiento de obligación
emergente de un contrato administrativo, más el pago de intereses debido a la demora del pago de planillas. O también puedo demandar el cumplimiento de obligación emergente del contrato administrativo, más el pago de daños y perjuicios, que es el daño emergente y el lucro cesante. Es decir, el objeto puede variar de acuerdo a la naturaleza de cada contratación, cada caso en concreto. No siempre va a ser el mismo objeto, sino puede ser, por ejemplo, por ahí he incumplido o por ahí la entidad de manera arbitraria ha procedido a resolver un contrato sin cumplir con las exigencias establecidas para el efecto. En este caso, lo que tengo que demandar es una ineficacia de resolución de contrato. Es decir, varía de cada caso en particular. ¿Se puede demandar el pago de intereses en la demanda contenciosa? Sí se puede, tomando en cuenta de que cada contrato administrativo suscrito entre la entidad contratante y el empresario prevé una cláusula donde se establece claramente si la demora del pago total o parcial supera un plazo X que se plasma en cada contrato, el empresario tiene esa facultad de solicitar ante la instancia correspondiente de que se proceda a cancelar o a cumplir, independientemente de la obligación, con el pago correspondiente a los intereses. La norma ha previsto, incluso en la fecha, en la práctica, en algunos casos, por ejemplo, las entidades lo quitan esta cláusula, no lo colocan. Ya incluso con una mala fe, existen varios contratos en el cual agarran la cláusula a pesar de que ya está plasmado de acuerdo al modelo del órgano rector, pero en algunas lo quitan. O en algunos contratos de estudios, de un estudio X, no prevé, pero la norma ya ha avanzado en la actualidad, incluso se puede demandar de acuerdo a lo que establece el Código Civil. Nos podemos remitir al Código Civil y demandar igual esos intereses a pesar de que no se haya plasmado en el contrato. Es decir, nos faculta la norma. En la actualidad existe un poco más de protección en cuanto al empresario, por cuanto, reitero, hace años atrás siempre el Estado salía ganando. Era muy complicado que el empresario pueda reclamar estos aspectos, pero hoy en día sí, la justicia está siendo un poco más prudente y más objetiva, en el cual en muchos de los casos se ha previsto incluso el pago de intereses a pesar de que no estaba plasmado en una cláusula correspondiente. Continuando con el objeto a demandar y independientemente a los intereses, nos preguntamos si podemos también demandar el pago de daños y perjuicios. Se puede demandar como demanda accesoria el pago de daños y perjuicios, ya sea el daño emergente o el lucro cesante. En esta diapositiva hacemos una diferencia entre ambos conceptos que son totalmente diferentes. Por cuanto, por lucro cesante, se entiende al dinero, la ganancia o la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado. Es decir, si me han resuelto un contrato de manera arbitraria, sin cumplir los requisitos establecidos, yo puedo demandar ante la instancia competente el pago de estos daños. Y de la misma manera, cuando se presenta un daño emergente, corresponde al valor o precio de un bien o cosa que haya sufrido daño o perjuicio. Ahí la diferencia clara sobre ambos conceptos que son muy diferentes. Ya continuando con el procedimiento y con el trámite del proceso contencioso, ¿cuánto tiempo se tiene para presentar la demanda contenciosa? De acuerdo a la ley 620 de diciembre del 2014, que regula de manera transitoria un proceso contencioso, no existe un plazo establecido para el efecto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo he ejecutado un proyecto X y se acabó este proyecto del 2014 o 15, la norma no señala un plazo X de 90 días, de 100 días para iniciar esta demanda. No prevé, pero sí para el proceso contencioso administrativo, que es un proceso diferente.
En ese caso sí prevé un plazo de 90 días, pero para los procesos contenciosos, ya sea donde demande un cumplimiento de una obligación, no existe este plazo establecido. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Depende de cada caso en concreto y el objeto que se demande. Puede durar entre 1 año o más. Incluso en la actualidad, en nuestro departamento ya existen ya no solo una sala, sino varias salas en el cual ya el procedimiento es más rápido. Hay casos incluso que están avanzando de manera muy rápida, que dentro de 1 año incluso puede haber una resolución correspondiente. ¿Se puede apelar una sentencia? Sí. Cualquier resolución que emerja, o mejor dicho, la resolución que emerja de una demanda contenciosa, ya sea de cumplimiento de obligación emergente de un contrato administrativo u otro objeto, se puede apelar a través del recurso de casación, que este tiene que ser tramitado en la ciudad de Sucre. Aquí hacíamos énfasis, es decir, el procedimiento, una vez existido sentencia, si sale favorable, la entidad tiene expedita este recurso de casación. Y si en una de esas se demandó el cumplimiento de la obligación y nos niegan el tema de intereses y daños y perjuicios, el empresario puede casar y presentar ese recurso ante la ciudad de Sucre. Y una vez ejecutoriado esa sentencia, es decir, una vez que ya haya vuelto de la ciudad de Sucre, ahí hablamos ya ante una ejecución de sentencia, es decir, que esta sentencia ya está ejecutoriada. ¿Y cuál es el procedimiento para proceder ante esta situación? Una vez ejecutoriada la sentencia, es decir, resuelto el recurso de casación, el empresario demandante tiene que solicitar el cumplimiento de la sentencia, es decir, el pago de la suma X demandada, para el cual la sala especializada da un plazo respectivo a la entidad para que pague. Siendo así que en caso de no cumplir, se puede, 1, solicitar de que se oficie al ASFI a efectos de que proceda a congelar las cuentas bancarias de la entidad demandada más el pago de intereses. O 2, solicitar al ASFI la retención de las cuentas de la entidad demandada. Hoy en día, independientemente a estas acciones, se tiene también la solicitud de las retenciones o los débitos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo como empresario he presentado una demanda de cumplimiento de obligación, esta demanda ya ha vuelto de la ciudad de Sucre o ya estaría ejecutoriada, puedo pedir al juez que le conmine. El juez, el plazo que estila conminar está entre los 72 horas a 5 días. Y una vez cumplido, a pesar de que existe una reticencia por parte de la entidad, puedo pedir de que oficie directamente al ASFI para que oficie al órgano rector, retenga la suma X correspondiente a un municipio y lo transfiera a cuentas del órgano judicial para que el empresario pueda acudir a esa vía, es decir, una especie de un débito. Hoy en día ya en muchos casos se dio este extremo debido a que uno como empresario, proveedor o la modalidad que haya entregado, siempre cumple con el objeto, pero el Estado no cumple con la obligación de cancelar, a pesar en casos de COVID que nos encontramos. En este caso ya, reitero, en muchos casos ya se dio. Dentro de un momento le vamos a mostrar unos ejemplos de algunos casos que ya han sido efectivizados. Dentro de este cuadro, hacemos un detalle sobre el procedimiento, es decir, una vez ya hemos explicado sobre la ejecutoría de una sentencia, aquí explicamos de manera gráfica el procedimiento que está resumido en la demanda. Una vez presentado la demanda, la admisión, una vez que se admite, se corre en traslado a partes a la entidad demandada para que en 15 días conteste esa demanda correspondiente. Con contestación o sin contestación, se pide la calificación del proceso, que es decir, para que se califique y se aperture un periodo probatorio.
Y una vez calificado, se apertura este periodo en el cual podemos producir prueba documental, testifical, pericial, dependiendo del caso en concreto. Y una vez clausurado el término probatorio, es decir, una vez concluido, en algunos casos, si existe controversia, se fija un plazo de 50 días. En otros plazos donde no existe controversia, pueden señalar un plazo de 10 días, 15 días. Una vez concluido este plazo, se señala autos para sentencia y se emite la sentencia correspondiente. Esta sentencia puede ser probada o improbada y contra esta resolución, dentro de esta vía contenciosa, solamente se tiene el recurso de casación. ¿Qué es un recurso? Donde igual explicamos el procedimiento, se corre el traslado a la otra parte con o sin contestación, la sala correspondiente saca una resolución a través del cual admite el recurso y lo remite a la ciudad de Sucre, y una vez remitido en la ciudad de Sucre se hace el sorteo correspondiente y del cual emerge el auto supremo con la resolución final. Y con esta resolución nosotros ya podemos exigir, incluso tomar otras medidas de coerción a efectos del cumplimiento del contrato administrativo o una orden de trabajo. Es el procedimiento establecido en el cual hemos hecho de manera resumida, hemos explicado cuál es el procedimiento de un proceso contencioso. Ahora estamos dispuestos a absolver las dudas que tengan a efectos de que pueda ser más amena. Licenciado, no sé si existen algunas preguntas. Sí, por favor, las personas que deseen realizar sus preguntas, adelante, por favor. No sé si existe alguna duda o algo que no haya quedado muy claro a efectos de que podamos ampliar la explicación o ejemplificar algún caso X. Vamos a responder a la pregunta. ¿Dónde reside usted? Nos indican, residimos en la ciudad de Tarija. Y al ingeniero Juan José Loaiza una consulta, ¿cómo obligamos al Estado a devolverles nuestras retenciones del 7% del cumplimiento de contrato? Gracias, ingeniero. En este caso, en muchos casos, el empresario cumple con la ejecución de un proyecto X y en muchos casos solamente les cancelan lo que es la planilla X, pero no proceden a devolverlos sus retenciones. En este caso, igual podemos acudir a la vía contenciosa, demandar no solamente el cumplimiento de la obligación de un pago parcial, sino también la devolución de esta retención que es parte del objeto que ha sido ejecutado. Es decir, por ejemplo, en muchos casos le cancelan de un proyecto X de 1 millón, pero de ahí les retienen su 7%, pero no le devuelven. Podemos acudir, ingeniero, a esta vía contenciosa a efecto de que nos devuelvan o se devuelva al empresario este 7% que le corresponde. Si alguien tuviera otra consulta, adelante, por favor.
A efectos de ejemplificar, este licenciado, como indicaba anteriormente, tenemos vamos a mostrar unos ejemplos en el cual referente a una ejecución ya de la sentencia X. En un inicio, a efectos de ampliar también sobre el fundamento que indicábamos, si se puede demandar el pago de intereses sin que el mismo esté plasmado en el contrato administrativo. Esta resolución o esta parte es parte de una resolución X de un determinado caso en concreto, en el cual, por ejemplo, este es de un caso de un estudio, donde el contrato administrativo no preveía el pago de intereses correspondiente, pero se ha justificado de manera clara y documentada por qué corresponde. Y en la resolución correspondiente el juez ha dado lugar amparado en lo que establece el artículo 414 del Código Civil. Es decir, ha declarado aprobada la demanda presentada por la empresa consultora X, más los intereses a calcularse en ejecución de sentencia a favor de la consultora. Es decir, que si mi contrato que es suscrito con alguna gobernación, municipio, no ha previsto la cláusula referente a intereses, la norma me prevé de que pueda demandar este concepto. Y también les comentaba ya sobre el tema de una ejecución de sentencia, cuál era el procedimiento. Una vez ya que la sentencia haya concluido o esté ejecutada, que corresponde, el juez es parte igual de una resolución correspondiente de un caso real, en el cual, previo a emitir el oficio al órgano rector, conmina a la entidad. Comúnmente se da 3 días para que cumpla. En caso de que no cumpla con estos 3 días en cancelar la obligación, se procede directamente a oficiar al viceministro de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas para que la unidad que corresponda ordene la retención de fondos de las cuentas fiscales de un municipio o gobernación X y remita esos fondos a cuentas del órgano judicial. Es decir, se remite a estas cuentas del órgano judicial para que el empresario acuda directamente a esta instancia y ya no tenga que peregrinar ante ya sea una gobernación o un municipio. En la actualidad ya se tienen varios casos en el cual ya se han efectivizado de esta manera. No sé si existe alguna consulta más, los participantes. Licenciado. Parece que ya no habría ninguna consulta ya, doctor. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, nuevamente muy agradecido con la Sociedad de Ingenieros. Un saludo para el ingeniero Pascual Velázquez. De antemano, un agradecimiento por habernos dado la oportunidad, por lo menos, de brindar esta exposición, sea de manera puntual. Y dentro de los antecedentes correspondientes o dentro de las diapositivas hemos dejado número de contacto. Estamos prestos a cualquier consulta que se nos puedan realizar. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes por haberse sacado un tiempo pequeño a efectos de que pueda ser muy productiva la presente exposición. Gracias, doctor. A nombre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamento de Tarija y su directorio, agradecerle por todo el conocimiento impartido y su predisposición. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los presentes. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias.
Ya hemos llamado y le dije,